¿dónde está todo el oro? Más de uno se cuestionará por qué hago esta pregunta. Pues la hago porque desde que se eliminó el patrón oro nadie sabe con exactitud dónde se encuentra ese oro que estaba guardado en las bodegas del Tesoro estadounidense, concretamente en las bodegas de Fort Knox y en West Point. Desde que Richard Nixon decidió terminar con la convertibilidad del dólar en oro, se dejaron de enviar informes periódicos a la opinión pública y a las autoridades civiles acerca de las cantidades de oro almacenadas, y desde hace mucho nadie ha verificado si aún existen esas reservas de oro o qué pasó con ellas. Pero lo más probable es que esas reservas de oro del gobierno estadounidense no existan más, y eso quedó patente cuando el gobierno alemán quiso repatriar su oro que dio en custodia al gobierno americano. Entonces a los alemanes se les dijo que no podían entrar a comprobar si aún existía su oro, es más, les dijeron que no era posible devolvérselos no antes del 2020, solo les mostraron algunas barras de oro con el sello del Banco Central Alemán, el Deutsche Bundesbank, pero jamás les permitieron inspeccionar los lugares donde presuntamente están guardadas. Posterior a estos hechos, varios medios aseguraron que esas barras de oro ya no existen, pues fueron enviadas a China como pago por alguna transacción, resultando que esas barras de oro fueron vueltas a fundir para eliminar el logo del banco alemán. También por ese entonces se publicó la noticia que en uno de los cargamentos de oro estadounidense enviados a China, resultó que las presuntas barras de oro no era tal cosa, sino que eran barras de tungsteno con un baño de oro. Aquello fue un escándalo que se silenció inmediatamente y los grandes medios de información no publicaron la nota y se olvidaron del asunto. Es por eso que hago la pregunta, ¿y dónde está entonces todo ese oro? Pero no solo es el caso estadounidense, lo mismo puede decirse del Banco Central inglés, pues cuando México, entre otras naciones, quisieron comprobar que efectivamente su oro que dieron a guardar a la institución inglesa aún se conserva, esta no les permitió entrar a sus bodegas para hacer la verificación, y se limitaron a extenderles certificados por dicha cantidad de oro. Es más, hasta recientemente a México se le entregaron certificados de barras asignadas por ese oro mexicano. También hace unos 3 años México compró algunas toneladas de oro en el mercado de Londres, pero solo hasta fecha muy reciente se le extendieron los certificados por barras asignadas por esa compra de oro, pero jamás les mostraron las barras físicas. Entonces, ¿dónde está todo ese oro que presuntamente está almacenado en los Estados Unidos y en la City de Londres? Es más, se supone que el oro no se destruye, sino que queda almacenado en alguna parte. Pero, ¿dónde? Si consideramos todo el oro que ha sido producido, ya sea a través de técnicas de minería o de pepitas de oro como en el Viejo Oeste, la cantidad de oro que habría en el mundo sería inmensa, pero sin embargo nadie sabe con exactitud dónde está todo ese oro. Tan solo considerando todo el oro que España, Inglaterra y Portugal se llevaron de América, las cantidades serían enormes. Pues yo tengo una teoría al respecto. Ese oro se está almacenando para algunos presuntos dioses, específicamente para los dioses de la élite que nos gobierna en la sombra. Según el escritor de Charia Sitchin, los antiguos dioses extraterrestres sumerios necesitaban el oro para pulverizarlo y colocarlo en la atmósfera de su planeta para así mantener ahí unas condiciones favorables para la vida, y como supuestamente ellos regresan a la Tierra cada 3600 años, pues tal vez ese periodo está por cumplirse. Así que el oro serviría como una ofrenda para ellos, sus dioses, de vital importancia. En el billete de $1 está la leyenda In God We Trust, en Dios confiamos, pero, ¿quién es ese Dios en el que confían los estadounidenses? Más específicamente, ¿en quién confían los que diseñaron el billete de $1? Es decir, ¿en quién confía la Fed, o sea, la élite bancaria judía anglosajona? En el mismo billete está la respuesta, y por supuesto no es en el creador Yahvé, ese Dios en el cual confían es el Dios que se representa con un ojo de reptil, porque ese es el ojo que se encuentra en la cima de la pirámide inacabada de 13 hileras que está dibujada en el escudo estadounidense que aparece en el billete de $1.
Y es en ese dios reptil en el cual confían. Pero, ¿quién es ese dios reptil? La respuesta está en la Biblia. Este ángel capturó al dragón, aquella serpiente antigua que es el diablo, llamado Satanás. Apocalipsis 20:2. Se le llama la serpiente antigua porque es el mismo que estuvo en el jardín del Edén. Él es el diablo, Satanás, Lucifer, el ángel caído. Aquel ángel que fue el más perfecto entre los ángeles de Dios, pero que se llenó de soberbia y quiso ser como Dios, rebelándose contra él. Lucifer es el dios que los masones representan con el ojo que todo lo ve, el ojo de Osiris, aquel que tiene un ojo de reptil. Por eso se mostró en el jardín del Edén como una serpiente y por eso se le quedó ese seudónimo de la serpiente antigua, y así fue representado desde la antigüedad, como una serpiente. La misma cultura sumeria lo adoró y lo representó como una serpiente, por lo mismo su símbolo desde la antigüedad y hasta la actualidad es un ojo de reptil, que es el mismo ojo que está sobre la pirámide del billete de $1. Y como menciona la Biblia, él es un estafador, mentiroso, engañador, que ha hecho creer a los hombres desde tiempos remotos que él es un Dios bueno que busca solo el bien del ser humano. Y es así como se hizo pasar por un dios extraterrestre en el pasado llamado Enki. El ojo de Horus que todo lo ve lo vemos hasta en la sopa. La imagen habla por sí misma, es del Tribunal Superior del Trabajo en Brasilia, Brasil. El ojo de Lucifer está en donde menos imaginas. El ojo que todo lo ve en el auditorio del Poder Legislativo de México en la época del presidente Juárez. Algo que da una cierta validez a esta especulación mía, es que los antiguos indígenas antes de la conquista europea, no le daban gran valor al oro, tenía solo valor religioso, porque para ellos el oro era propiedad de los dioses. Así que el oro solo lo utilizaban para adornar sus templos donde adoraban a esos dioses, y tenían la creencia de que esos dioses regresarían en algún momento por ese oro. Esa es la razón de por qué tan fácilmente aceptaron en un primer momento a los europeos, básicamente españoles y portugueses, porque creyeron que eran esos dioses que regresaban a visitarlos para llevarse ese oro que ellos les guardaban. Por eso es que recibieron a los europeos con ofrendas de oro, porque creían que a eso venían. Y efectivamente vinieron por eso, pero no por las razones que los indígenas esperaban.